Hola a todos, esta semana vamos a hablar de la historia de Madrid. Lo vamos a dividir en 2 semanas, en Madrid 1, que es esta, que es hasta que termina los Austria, y en el Madrid 2, que es de los Borbones en adelante, cuando llega la dinastía de los Borbones. Es la misma historia que hacemos el primer día de curso, cuando vamos paseando cada año por diferentes sitios de Madrid, que cada año cambiamos el emplazamiento, pero es la misma historia, solo que esta vez lo haremos con imágenes. Lo primero que vamos a hablar es del nombre. El nombre de Madrid viene de la palabra árabe Mairid, que significa madre de las aguas. Es el nombre que lo dieron los musulmanes cuando fundaron la ciudad de Madrid. Algunos podrían decir, pero es que yo oí que se llamaba Majerit. Exactamente. De Mairid evoluciona la palabra Amajerit, una palabra pronunciada ya por alguien que no tiene como lengua materna al árabe, es decir, los cristianos. Y entonces lo terminan evolucionando al nombre de Majerit. Y luego ya de Majerit termina evolucionándose a Madrid. Durante el siglo XIX y XX había expertos que querían buscar un toque a Madrid de época romana y decían que la palabra Madrid venía de la palabra matrit, de matrice. Pero realmente ya sabemos, o como vamos a ver ahora, los romanos en Madrid no pusieron ni medio pie. Bueno, pues ya vemos el emplazamiento que tiene aquí Madrid, que está, se puede decir, en el medio de la península, aproximadamente, un sitio casi ideal y defensivo. ¿Y por qué digo lo de defensivo? Porque tenemos que pensar que Madrid se fundó en una especie de colina, puesto que está defendida por el barranco de Leganitos, la calle San Vicente, la cuesta de San Vicente, el barranco de el arroyo de la calle Segovia, el de San Pedro, el barranco del Manzanares, el que nos lleva al campo del Moro, y solamente tenían que defender un lado, un flanco nada más, que ponían una muralla y ya estaba solucionado. Antes de esto hay que recordar que Madrid, el emplazamiento donde está la ciudad, era una gran laguna que iba desde, para que nos hagamos una idea, desde Majadahonda, Las Rozas, que era la zona de los Arenales, hasta Guadalajara, en el lado opuesto, que era la zona que se llamaba la zona fértil. Desde el norte, en la sierra, que era donde abundaba el granito, hasta el sur, el Cerro de los Ángeles, que era donde estaba el Siles. Y si miramos la imagen, podemos ver el perfil del sistema central, de la Sierra de Madrid. Una sierra que hoy la vemos 2000 metros más bajita, puesto que era 2000 metros más alta. Lo que para que en 10 millones de años ha sufrido tal desgaste que ha quedado mermada, esos 2000 metros. Ponemos un dedo en la imagen y vemos la altura que tenía, como un dedo más aproximadamente. Y diréis vosotros, pero bueno, ¿y cómo fue para que 2000 metros desaparecieran? Porque son muchos años, también tenemos que fijarnos las inclemencias meteorológicas, el frío, el agua, el viento, el desgaste, la erosión, y entonces por eso cuando vamos a la Sierra de Madrid podemos ver una zona que se llama La Pedriza, que es donde a pie de montaña se han quedado los restos de esa erosión más pesados, las grandes rocas, igual que en el lado de Segovia pasa exactamente lo mismo, y sin embargo los restos más ligeros han sido llevados por el agua, en este concreto por los ríos, las lluvias, etc. De ahí que, por ejemplo, el río Manzanares, ya sabéis que no se llamaba nunca en un principio Manzanares, se llamaba Guadarrama, porque aquí en la Comunidad de Madrid había dos ríos Guadarrama, el Guadarrama actual de Villalba y el Guadarrama que pasaba por aquí, que era la traducción al castellano, como si dijéramos, era guad de agua, rama era arenoso, arena, es decir, los ríos arenosos, porque lo que hacían era transportar arena en el más que agua. Por eso el río Manzanares tiene muy poco caudal, porque el agua lo que hace es filtrarse hacia el interior, y por eso tiene Madrid uno de los grandes acuíferos. Tenemos que pensar también que este río Guadarrama, el que luego se va a llamar Manzanares, es un río que es como si dijéramos, si pusiéramos en la playa un castillito de arena y echáramos agua. ¿Qué pasa con esa agua arenosa? Se filtra para el subsuelo. Pues pasa igual con el Manzanares. Fue cambiado de nombre con los Reyes Católicos cuando
los Mendoza, gran familia importante, le dicen que está creando gran confusión que dos ríos se llaman igual para la zona de Cotos me refiero cuando se acota la zona, y entonces pues le pide a los Reyes Católicos que cambien el nombre del río. Los Reyes Católicos le dicen que qué nombre quiere que le pongan, entonces ellos dicen que por qué no poner el nombre de la ciudad más importante por la que pase. Entonces pensaron en Madrid los católicos y dijeron los Mendoza, no, no, la más importante es el Real del Manzanares. De ahí que sea de los poquísimos casos que un río toma nombre de una ciudad, más que casi siempre la ciudad tomar el nombre del río. Ahora mientras miramos esta foto antigua, vamos a hablar un poquito de la historia de la ciudad. Ya sabemos que la población más antigua, que eran los carpetanos, se han encontrado sus restos a lo largo de la ribera del Manzanares. Ribera que era donde era un antiguo vergel, era donde iban las animales a pastar, y era allí donde ponían sus poblaciones nómadas, y allí era donde hacían las trampas y cazaban. Todo esto lo hemos visto en el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro, donde está allí toda la historia de los orígenes de la ciudad de Madrid. Luego ya sabemos que aquí en Madrid la población siguiente que debería de haber venido eran los romanos, pero ya sabemos que no se asentaron. ¿Por qué? Porque la ciudad donde nació era una especie de fango, tanto agua, lo que daba era juncos, en verano mosquitos y era un poco insalubre. Entonces lo que decidieron fue quedarse en una población cercana que era Complutum, la actual Alcalá de Henares, y aquí lo que pusieron fue en la casa de campo una pequeña casa que era como una posada, porque ya sabéis que los romanos en sus vías, concretamente en esa que pasa cerca de Madrid, que es la vía de Caesar Augusta a Emerita Augusta, de Mérida a Zaragoza, ponían cada 40 kilómetros una ciudad y a mitad de camino, es decir, a unos 20 kilómetros de la ciudad, cuando se dejaba una pequeña posada, pues acaso se te hacía la noche, tener cobijo donde asentarte, y cae sobre la casa de campo. Luego ya sabéis que la población romana más cercana a la ciudad de Madrid actual fue ya en el siglo III, cuando se dan las villas. Las villas ya sabéis que eran pequeñas ciudades que nacen por medio de la inseguridad que se estaba dando ya en las ciudades romanas. Huyen de ellas los ricos, forman estas grandes ciudades de autoabastecimiento en el que tenían de todo y se han encontrado villas en los carabancheles. De ahí también que en el Museo de San Isidro hay esos mosaicos tan impresionantes que eran de las villas que había allí. Luego ya también tenemos que pensar que luego vinieron los visigodos, que siempre está dicho que nunca estuvieron aquí en Madrid, pero sí que es cierto que han encontrado restos de que estuvieron los visigodos aquí, concretamente por donde está el anciano rey de los vinos, donde están los restos de la iglesia de Santa María de la Almudena, que está ese hombre de bronce apoyado. Pues ahí es donde se han encontrado una pequeña población de visigodos. Y luego también se han encontrado cuando están haciendo o han empezado a hacer este museo de colecciones reales, el que está donde la Almudena, una calle que era donde estaba la zona de las tabernae, de las tiendas, en época de los visigodos. Se creó con casi seguridad. Y luego también tenemos que pensar que al ser una población pequeña, cuando hicieron obras en el museo, en el Instituto Italiano de Cultura, se encontraron restos de un antiguo oratorio visigodo. Por eso se sabe que hubo población aquí en Madrid, pero era muy pequeñita. Y ya cuando nace Madrid, ya es con los musulmanes, en el año 850. Es cuando ya recibe nombre, se forma ciudad, etcétera. El emir Muhammad I lo que hace es una red de atalayas que estaban paralelos al sistema central, eran atalayas defensivas para saber cuando los cristianos iban a invadir las zonas musulmanas, pues por medio de señales de aviso, de humo, si es de día, o con antorchas si es de noche, avisarse una atalaya a otra para estar alerta de que el enemigo está a puertas de la propia ciudad. Bueno, todas estas redes de atalayas son todas las que tienen el nombre o delante torre o al final torre, como por ejemplo, las más importantes son Madrid, Talamanca del Jarama y Alcalá de Henares. Luego hay otra serie de atalayas que no eran tan importantes, como por ejemplo Alameda, Valdetorres,
El Berrueco, Buitrago de Lozoya, El Vellón, Torrelodones, Torremocha, la zona de Cotos de Monterrey, todo eso era la zona de atalayas defensivas. Entonces pues fundaron Madrid por eso, para la defensa. ¿Y cómo era la ciudad? Pues era una ciudad pequeñita. Y vemos aquí en el mapa cómo está en negro la propia ciudad y vemos 1, la Puerta de la Vega, 2, la Puerta o Arco de Santa María y 3, la Puerta de la Sagra. Ya sabemos que la ciudad estaba dividida en 4. La zona que queda cerca del 3, donde está ahora mismo el perímetro de la Almudena, era lo que se llamaba la Plaza de Armas. Si nos damos cuenta, es lo que ha cogido el nombre la Plaza de la Armería. La 1 es la que era la Puerta de la Vega y vemos que se une con la 2, que es la calle Mayor, y si nos damos cuenta a lo largo de la historia esa calle Mayor sigue existiendo, solo que se ha alargado hasta llegar a la Puerta de Alcalá por medio de agrandar el perímetro de la ciudad. Toda esta zona entre la 1 y la 2 era lo que era la ciudad y el lado de enfrente igual la ciudad. Y luego ya el perímetro que queda en blanco era lo que era el antiguo cementerio, y al lado estaba la gran mezquita Aljama, de la que luego, que si nos damos cuenta, se hizo encima del oratorio visigodo, y luego, que es lo que os iba a decir, se hizo la iglesia cristiana, la de Santa María de la Almudena. Porque ya, como os he dicho varias veces, todo buen conquistador tiene que asentar 2 lugares. Uno es el religioso. Si tú quieres que tu religión sea la predominante, tienes que ponerte en el sitio religioso de la anterior población a la que vas a conquistar. Y el sitio de poder exactamente igual. Si tú eres quien vas a mandar en ese momento, tienes que asentar el sitio donde vivía el anterior mandatario. Porque si no lo haces así, la gente ni va a ir a rezar donde tú quieres que vayan a rezar con la nueva religión, ni te van a tener a ti ningún tipo de respeto, porque van a pensar que no ocupar tú en su palacio ni la nueva religión el sitio donde ellos iban es que no es tan importante y van a ir en clandestinidad a los otros sitios a los que estaban acostumbrados. Entonces ya vemos la ciudad y luego la parte de la Plaza de Oriente, ya sabéis que era la zona de las huertas. De ahí que esta puerta se llamara la de la Sagra, con muchas comarcas de Toledo, que Sagra significa huerta, es donde estaba la huerta, por la zona de la Plaza de Oriente. O sea que repetimos, la 3, la Puerta de la Sagra, fuera eran las huertas, zona de donde estaba el Alcázar y la Plaza de Armas, 1, que no os lo he dicho, es donde estaba el mercado, el zoco, entre el 1 y el 2 y en el lado de enfrente estaba la ciudad, y luego el espacio en blanco era el cementerio o donde estaba la mezquita Aljama. El Madrid musulmán era una ciudad importante, no era una ciudad irrelevante como nos han hecho creer. De hecho, hay libros en los que se habla de esta ciudad, como por ejemplo en uno El collar de la paloma, o en otros libros de geografía, como por ejemplo hay geógrafos que nos hablan de Madrid, como uno que se llama Himyari, en el que nos dice que hay aquí en esta ciudad ciertos barros que sirven para hacer buenos pucheros y pucheros que conservan muy bien los alimentos. De hecho, hasta el siglo XX, hasta mediados, en Alcorcón ha habido fábrica de barro, es decir, de objetos de cerámica de barro, en el que tenían cierta fama por la calidad. Luego también los musulmanes nos han hecho o nos han dejado aquí algo importantísimo, que son los viajes del agua. Viajes del agua que hemos hablado este año. Unos fuimos a una asociación donde nos hicieron una explicación muy interesante y otros hicimos el viaje del agua por la calle viendo lo que es la historia del canal de Isabel II, entre otras cosas. ¿Qué eran los viajes del agua? Era la canalización del agua para que llegara a la ciudad aprovechando el desnivel y la cercanía de algunos arroyos y ríos y así la ciudad poderla surtir por medio de fuentes. ¿Cómo se hacían los viajes del agua? Pues era algo muy sencillo, se canalizaba el agua del río, se aprovechaba esa pendiente, se hacía un túnel de 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto, que cada 50 metros tenía una poza y a la parte de arriba un respiradero. El respiradero era para que el agua no tuviera ningún tipo de olor ni sabor. Y la poza, porque todo el suelo estaba totalmente asentado por medio de arena y de piedrecitas de río, para que filtrara el agua, la poza era por si llevaba algún elemento más pesado que cayera en el fondo. Y por medio del respiradero cada cierto tiempo se limpiaban las pozas y así el agua siempre se tenía la sensación, o se tenía más o menos un agua bien pura y limpia.
De hecho, cuando ya se acercaba a la ciudad, estos túneles se estrechaban más y se acortaban de altura para que te quedara más o menos o cogiera cierta presión. Es como si pusiéramos una tubería ancha y otra estrecha. Cuando de la ancha vas a la estrecha, lo que haces es crear presión y eran las bombas, como si dijéramos, de presión de antaño. Luego ya sabemos, que vemos aquí en este plano, que es el plano de la ciudad cristiana, vemos que ya es conquistado Madrid en el año 1083 por Alfonso VI. Ya sabemos que hay una leyenda en la que dice que la gente que vivía en los arrabales, por la zona de la Morería, que eran los cristianos, pues Alfonso VI se acercó a ellos para decir si había algún voluntario para asaltar la muralla y conquistar Madrid. Y que un chico se prestó voluntario y entonces empezó a trepar por la muralla como gateando, como si fuera un gato. Y de hecho se les llama a los madrileños gatos porque el rey Alberto dijo: la gente de por aquí sube las murallas como gatos, porque iban gateando. Pues así se conquistó con la leyenda más o menos de Madrid. Y entonces pues tenemos que pensar que es una conquista, lo que dice esta leyenda, como muy fácil. No fue tan así, pero bueno, ya Madrid conquistado en el año 1083. Y entonces pues ya tenemos que pensar que la siguiente notificación que tenemos de Madrid ya es por medio del fuero, porque hasta este momento las leyes que regían esta villa, porque Madrid no ha sido ciudad, nunca ha sido siempre villa, era por medio del fuero de Toledo. Pero a partir del año 1202, Alfonso VIII ya nos da un fuero a Madrid en el que nos describe como la ciudad y nos habla, entre otras cosas, de 10 parroquias. Ahora vamos mirando esta imagen, vemos aquí lo que nos comentan en el fuero, lo de las 10 parroquias. Pues vemos que están aquí todas las parroquias que había en Madrid. La 1, como vemos aquí, Santa María, la más importante, la que daba a la calle Mayor, la calle Bailén. La 2, la de San Nicolás, de los Servitas, como se llama ahora mismo. La 3, la de San Salvador, donde se hacía el concejo de la villa, que es la plaza de la villa. La 4, la de San Juan, la que está en la plaza de Ramales. La 5 era la que se llamaba San Miguel de la Sagra, recordar que estaba cerca de la Puerta de la Sagra, donde es la Puerta de las Huertas. La 6 es la de San Pedro, la 7 la de San Andrés, la 8 la de San Miguel de los Octoes, el actual mercado de San Miguel de los 8 hermanos que fueron quienes la pagaron, Octoes. La 9 era la de los Santos Niños, la de San Justo. Y la 10, la última, era la actual de Santiago, que no es donde está ahora mismo, pero bueno, que está en ese perímetro. Luego ya también hay que pensar que siempre nos han dicho que a Madrid los musulmanes, una vez que la perdieron, no la quisieron recuperar. Por supuesto que la quisieron recuperar. De ahí que en el siglo XIX, el siglo del romanticismo, cuando la reina María Cristina hizo el Campo del Moro, de esos jardines para terminar el Palacio Real, pues que les puso el nombre haciendo referencia a esa leyenda que fue allí donde se asentaron los musulmanes para conquistar Madrid. Lo que pasa es que cogieron una especie de enfermedad, diríamos hoy de gripe o peste, y tuvieron que huir y abandonar la ciudad. Luego ya también tenemos que pensar que Madrid ha ido cambiando, ya hemos dicho que crece para el lado este, y sus plazas también han crecido para el lado este. Porque, por ejemplo, tenemos que pensar que la Plaza Mayor de Madrid es la que estaba donde la iglesia de San Andrés, la Plaza de la Paja, porque era la plaza del mercado, donde se vendía la paja, que sabéis que servía para muchísimas cosas: almohadas, colchones, para animales, para adobes, para el tejado, para aislar, etc. Y al lado estaba la Plaza de los Carros, donde comprabas tu paja y luego te ibas con tu carro, que la habías aparcado allí o alquilado, a donde tú vivías. Luego también tenemos que pensar que las ciudades de Madrid crecen de una forma también pues peculiar, por medio de los conventos, que eso lo vemos a continuación. Esta imagen es para que veamos los dos edificios más antiguos que tenemos en Madrid. La torre de San Nicolás, la de San Nicolás de los Servitas, una torre mudéjar, como podemos ver, que aquí se ve perfectamente la línea de arcos trilobulados, pentalobulados y de herradura, separados por columnitas, no la apreciamos, de mármol. Y luego la imagen en el otro lado es la Torre de los Lujanes, que la torre, lo que es la torre, es lo más antiguo, el edificio civil más antiguo de Madrid. Fijaros cómo era. Tan bueno, esto puede ser también una imagen romántica
de postalitas que se vendían para imaginar un Madrid medieval exultante. Pero bueno, ¿qué es el edificio más antiguo? Ya sabéis que la Torre de los Lujanes es donde cuenta la leyenda que el rey de Francia, Francisco I, fue encarcelado y que estuvo allí a pan y agua. Ya sabemos que es leyenda, puesto que la realidad no fue así. El rey Francisco, tras la batalla de Pavía, fue realmente prisionero en Madrid, pero estaba en el Alcázar y podía salir del Alcázar. Iba con Carlos I, Carlos V por Madrid de paseo y de rondas, puesto que era rey y había dado la palabra de honor de que no se iba a escapar, pero no estuvo nunca en la Torre de los Lujanes ni a pan ni agua, como nos han comentado un montón de veces. Luego antes hemos hablado de que la Plaza de la Pájara era la Plaza Mayor y luego ya pasó la Plaza Mayor a la Plaza de los Arrabales, que es la actual Plaza Mayor, donde los lujanes, del que eran dueños de este edificio, eran sus tierras y tenían allí una especie de laguna. Por eso se llamaba también la Plaza de la Laguna de los Lujanes o la Plaza de los Arrabales, pero normalmente el nombre más conocido es la Plaza de los Arrabales y luego ya más tarde la Plaza Mayor. Luego esta ciudad de Madrid, pues que vemos aquí una imagen de tiempos de Felipe II, era más que una ciudad, un pequeño poblado. Lo que pasa es que Carlos I, Carlos V, le gustó esta ciudad. Aquí venía a cazar concretamente al Monte del Pardo y de hecho, si miramos el Palacio del Pardo, la fachada principal, y miramos para el lado izquierdo, esa esquina, que era un torreón, un pabellón de caza, lo hizo Carlos V, Carlos I, para él cuando cazaba quedarse alojado allí. Y decía que esta población, o que esta zona, era muy buena de aguas y de aires, y lo llamaba los Buenos Aires. Y de hecho, ya hemos dicho lo de que trajo aquí, para que le interesaba a Carlos I esta ciudad, trajo aquí a Francisco I. Y luego ya fue con Felipe II cuando ya decide alojar aquí la capital de España. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí había una nobleza de tercer rango. Aquí estaban los Lasso de Vega, los Vargas, los Lujanes, los Cisneros y los Valdemediano. Una nobleza no muy potente y no muy importante. Y entonces también pone aquí la capital el 13 de febrero de 1561, porque lo primero, una de las razones era que Isabel de Valois no le gustaba Toledo. La reina francesa, su esposa más querida, la madre de su hija predilecta, Isabel Clara Eugenia, y entonces pues no le gustaba Toledo. Luego aparte también quería estar alejado del clero, que tenía tanta importancia, y en Toledo era la ciudad más importante para el clero. De ahí que actualmente sigue siendo, ahí está el cardenal primado, el primer cardenal de España. Y luego tampoco quiso ir a Valladolid, porque allí estaba la nobleza vieja que tanta guerra le había dado a sus bisabuelos. También pensó en Lisboa. Lo que pasa que no se decidió, porque a él le encantaba Lisboa, pero no se decidió mucho porque prefirió quedarse, pensó él que era un renacentista, en el centro de la ciudad, de la península, para controlar todos sus territorios. El que trajera aquí la capital también hizo que vinieran nuevos problemas que vamos a ver ahora. ¿Cuáles fueron los problemas que trajo en la capital? Que no había espacio para la gente, para la nobleza, no había espacio para el ejército, y entonces lo que hizo Felipe II es dar una normativa, una regalía de aposento. Es lo que dio lugar a las casas a la malicia, la que tenemos en la imagen. ¿Qué pasaba? Que estas casas eran casas, y esta imagen no es la mejor de casa a la malicia que tenemos en Madrid, esto entre paréntesis, pues que eran casas que la fachada principal parecía que solamente tenían una planta, pero crecía en tejado y por el lado posterior que daban los patios, como vemos en este lateral, daban hasta ya 4 plantas. ¿Qué es lo que ocurría? Que las casas que tenían más de una planta tenían que dar alojamiento al ejército. Si tú les dabas alojamiento al ejército, lo primero que no recibías nada por parte del rey. Y lo segundo que cuando se iba el ejército se llevaban comida para hasta cuando volvieran a poder comer. Es decir, te quitaban los huevos, las gallinas, todo lo que podían. Y entonces era una gran pérdida. Y la gente lo que empezó es a idear estas casas, imitando que solamente tenían una planta para no alojar a nadie, pero en la parte de atrás vemos que tenía pues bastante. La transformación de la ciudad que quería Felipe II, este rey renacentista, rey prudente, pues quería que fuera una ciudad como él había visto que era en Centro Europa.
Tenemos que pensar que él diseñó la calle mayor, que era la que tenía que ser la calle de los acontecimientos importantes para la corte. Si las otras calles eran de ancho de 2 carretas, esta tenía que ser de 3 carretas sin chocar ninguna de ellas. Los edificios de la misma altura y que los aleros quedaran en línea, como podemos ver. Daba igual el número de plantas que tuviera, simplemente los aleros tenían que quedar a la misma altura. Luego aquí, en esta calle, se empezaron a diseñar edificios que como le gustaban a él. A él le gustaron los edificios de Centro Europa, con el chapitel, de pizarra, y entonces por eso poco a poco se van haciendo edificios a la manera de los Austrias, como conocemos actualmente. Luego aquí se empieza a construir en esta calle mayor casas de los nobles, que las fachadas principales dan a las calles principales y las traseras a calles secundarias. Por eso, por lo regular, siempre en las calles secundarias estaban los grandes patios que tenían estas casas palacios, que era donde tenían sus huertos, sus jardines, que siguiendo la moda musulmana eran huertos divididos en cuatro cuartelas, en el que en cada espacio tenían una planta de floración de cada estación del año, que eran plantas comestibles de huerta, pero que si las dejabas crecer, como hacían los musulmanes, daba también una flor. Imaginad, la alcachofa la puedes comer, pero si la dejas granar, te sale una flor morada. Pues así exactamente, eran jardines útiles, pero a la vez con flores decorativas. Aparte de también tendrían los típicos rosales y otras plantas de jardín. Y además que esta calle era la que unía el Alcázar con los Jerónimos. Los Jerónimos donde se puso de moda que los reyes europeos tuvieran en sus parroquias de cabecera, que en este caso eran los Jerónimos, la orden de cabecera de los Austria, pues tuvieran un cuarto que se llamaba el Cuarto Real, que de ese Cuarto Real es donde luego nace el Palacio del Buen Retiro, y en este Cuarto Real era donde se pasaban épocas los reyes. ¿Qué épocas? Los lutos, que eran muy habituales, las Semanas Santas o épocas de liberación. De ahí que se preguntara a la corte dónde estaba el rey y decían está en su retiro, y de ahí el nombre del Parque del Buen Retiro, por el retiro de los reyes. Aquí vemos la imagen del antiguo alcázar cristiano. Ahora vamos a hablar del otro palacio que tenían los Austrias, porque tenía el alcázar, que era la residencia principal, y luego el Palacio del Buen Retiro. Siempre hablamos dentro de la capital de Madrid. Este palacio se hizo en tiempos de Felipe IV por el conde duque de Olivares como regalo, porque tenemos que recordar que ya sabéis que Felipe II se iba en épocas de retiro al cuarto que tenía los Jerónimos, que es el edificio que vemos a mano derecha en la imagen, el chiquitito, que le faltan las torres que las hizo el marido de Isabel II, el rey Francisco. Y entonces pues se iba a este convento, y entonces allí pasaba sus temporadas, que tenía su cuarto real. Al lado tenía unos terrenos el conde duque de Olivares, que era lo que se llamaba la pajarera. Era una especie de aviario donde había aves exóticas de diferentes sitios. Entonces pues lo que hizo fue hacerle un palacio grandioso en formas, pero de material pobre, puesto que era de este ladrillo que se llamaba ladrillo de San Isidro o reconcho, este arenoso que se va deshaciendo con el tiempo, pues así, y se hizo también en un tiempo récord. En pocos años se hizo este edificio, no se tardó apenas nada. ¿Qué es lo que queda de este edificio? Pues queda muy poquito. ¿Cuál es la razón? Bueno, esta era una residencia de exteriores de los Austria, y en ella también habitaron los Borbones. Lo que pasa es que ya sabéis que los napoleónicos cuando se fueron, lo que no se podían llevar, tenían que destruirlo. Igual que hicieron en la Alhambra, hicieron aquí. Lo que hicieron fue una carga de dinamita por todo el edificio y la mecha pues hasta donde llegó. Y entonces aquí en este palacio concretamente tiró casi todo y solamente quedó en pie el edificio que separa los dos patios, que es el edificio del antiguo Museo del Ejército, y luego también queda un pequeño cuadradito que si miramos el jardín, es en la pared que queda más cercana al jardín del patio de mano derecha, se ve un pequeño cuadradito casi metido dentro del jardín, pues que es el Casón del Buen Retiro. Que ya sabéis que el edificio medianero entre los dos patios, el que queda en pie, es el Salón de Reinos, donde se recibía a los embajadores, y ese cuadradito que queda en esa pared más cercana a los jardines, en el patio de mano derecha,
era el salón de baile. Después de la cena, ahí se bailaba. Y tenemos que pensar que los patios estaban divididos según a lo que se dedicaban. El primer patio era el patio de armas, el de mano derecha, el más grande, y el segundo era el del espectáculo, el llamado patio de la reina, donde se hacían corridas de toros y donde se hacían todos los espectáculos habidos y por haber. Y es donde dicen, que también estaba aquí en el medio, la estatua ecuestre de Felipe IV, la que tenemos ahora mismo en la Plaza de Oriente. Pues este edificio, así mirándolo un poco, que es grandioso la verdad, también nos deja ver cómo era ese Madrid de las afueras. Vemos esa línea de árboles, que era el futuro Paseo del Prado, y luego si miramos otro camino que va hacia el fondo de la imagen, que hay una pequeña puerta, es la futura Puerta de Alcalá, que queda más cerca de la ciudad y con el paso del tiempo se pone un poquito más alejada, más a las afueras. Y se ve un Madrid que es todo totalmente campo. Ahora vamos a hablar de la estatua de Felipe IV, la que hemos dicho que estaba en el Palacio de Buen Retiro y ahora se encuentra en el centro de la Plaza de Oriente. Esta estatua se la hizo el rey a sí mismo, este rey vanidoso, porque quería verse y quería tener una estatua en el palacio que le habían hecho y quería sentirse pues todo un rey, nunca mejor dicho. Entonces esta estatua se la encargó a los mejores artistas de la época. Se puso en contacto con Velázquez para que le hiciera un boceto basándose en uno de sus cuadros y entonces para que se lo mandara a los artistas para que la realizaran. Velázquez le hizo el boceto, como le vemos actualmente así, y entonces se lo mandó a unos conocidos suyos, que era al escultor Juan Montañés. Juan Montañés la hizo en bronce maciza, como se suelen hacer todas estas estatuas. Lo que pasa es que no eran en corbeta, eran a 3 patas, es decir, sujeta por 3 puntos. Al hacerla maciza, se volvía para adelante del peso. Y entonces, pues Velázquez lo que dijo es, yo voy a hablar con un amigo que tengo allá en Roma, de cuando yo estudié, que era nada más ni nada menos que Galileo Galilei. Entonces Galileo lo que le dijo es que tenían que hacer la maciza hasta la mitad, imaginar donde le llega la bota al rey, el tacón, hasta ahí todo macizo, en línea, y tenía que tener 3 puntos de apoyo. Y vemos que está solamente apoyado en 2 patas. ¿Por qué? Porque el otro tercer punto de apoyo es la cola, o sea que tiene los 3 puntos de apoyo y luego tiene maciza hasta la mitad. A raíz de ahí ya no se vuelve a caer más y entonces pues ya está hecha. Y ya han pasado por ella, por esta estatua, 3 genios, pero realmente se conoce la de los 4 genios. Ha pasado Velázquez, Montañés y Galileo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al verlo el rey, pues no se ve nada favorecido. Y entonces pues él dice, nunca mejor dicho, que le corten la cabeza, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces pues le cortan la cabeza y viene otro escultor que era un italiano, Pietro Taccia. Entonces pues lo que hace es hacerle la cabeza, quitarle de Montañés, pone la propia, retocado con el Photoshop de la época, el rey ya se ve guapo y ya la estatua pues ya se inaugura en el patio de la reina del Palacio del Buen Retiro. Y esta es más o menos la historia de la escultura hasta que ya sabemos que en el siglo XIX Isabel II, ese palacio que no le iba a reconstruir y estaba totalmente en ruinas, trae la escultura a la Plaza de Oriente y es donde la vemos ahora mismo. Pues aquí termina la parte número 1 de la historia de Madrid. La próxima semana haremos la 2, que ya será con los Borbones y la historia de Madrid relacionada con los Borbones. Os deseo buena semana y un abrazo muy fuerte para todos.